todo. Vamos a orar. Padre, vuelve otra vez a concentrar nuestros pensamientos a ti, en ti, en tu palabra. Ilumínanos, Señor, para que tu palabra llegue a nuestras almas y corazones, y que no solamente mis hermanos y yo obtengamos un conocimiento intelectual, que eso es lo de menos, Señor, sino que en verdad tu palabra toque las fibras más profundas de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer del 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, la llamada el lugar santísimo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí voy a dejar por hoy, aunque vamos a considerar los primeros 10 versículos nada más. Hebreos 9 continúa con el tema del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, un sacerdocio perpetuo, un sacerdocio eterno. ¿Me ayudas bajando un poquito la música? Sí me gusta, pero un poquito menos. Gracias. Y entonces aquí continúa hablando del sacerdocio del Señor Jesús, que es un sacerdocio y que, como enseñé en las anteriores ocasiones, según el orden de Melquisedec, que menciona aquí, y es, recuerdan ustedes, estaba a punto de decir, y es por, mejor les pregunto, ¿recuerdan ustedes por qué? ¿Por qué es según el orden de Melquisedec? ¿Qué pasó? Por favor. Porque de Melquisedec es un tipo de Jesús, el cual se presentó a Abraham, no viene de la ley, sino de antes de la ley, el cual no tiene principio y no tiene fin, que en la Biblia escrito para poder ser el tipo perfecto de Jesús. Gracias, amén. Sí, efectivamente, no se menciona ningún antecedente de quién es hijo ni de dónde provino, sencillamente se menciona a Melquisedec como sacerdote a quien Abraham respetó y entregó fue ministrado por él. Y entonces aquí ahora nos dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. ¿A qué primer pacto se refiere? Aquí me gusta que vayamos desmenuzando, porque luego leemos pronto y de pronto no identificamos algunas cosas entre líneas. Hay dos pactos.
Hay dos pactos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El primer pacto es el pacto conocido como el pacto de la ley. Es decir, a través de la ley Dios estableció una serie de leyes, ordenanzas y mandatos para que a través de ellos el pueblo y el individuo pudiera ser perdonado por sus pecados y pudiera tener una relación con Dios. Y dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y en el momento en que es liberado el pueblo de Israel, Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo. Hay dos santuarios en la historia de Israel, el tabernáculo y el templo. ¿Quién sabe la diferencia? Porque lo han leído muchas veces, tabernáculo, templo, tabernáculo, templo. ¿Alguien más sabe la diferencia? Me da gusto esto porque es motivarlos a que cuando lean la Biblia busquen siempre como que ¿qué dice aquí? ¿Por qué? ¿Por qué dice hoy tabernáculo y no templo? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Esther, por favor. Alfredo, querías decir. No, pero sí, estaba confirmando nada más. Ok. Que el tabernáculo es el que estaba. Son dos cosas distintas. Bueno, más bien no era preguntarle, sino preguntar quién lo sabía, ¿verdad? No era para que hablara, sino, si es cierto, ya se estoy agarrando fuera de base. ¿Quién lo sabe? Y Esther y Alfredo levantan su mano. Efectivamente, hay dos santuarios a lo largo de la historia. El primero es el tabernáculo. El tabernáculo se llama así porque es como de hecho lo es, una tienda de campaña, pero muy especialmente diseñada y estructurada, pero con la finalidad de que cada que era necesario tenía que ser recogido, guardado y llevado a otro lugar, porque recuerden que la primera etapa saliendo del éxodo, mejor dicho, en el éxodo, en la salida de Egipto, el pueblo de Israel va siendo nómada durante 40 años. ¿Y cada cuándo y por qué cambiaban de lugar y se movían? ¿Qué era la señal para que se movieran? La nube y una columna de fuego en la noche para iluminarlos y para, sobre todo, calentarlos. Recuerden, en el desierto el frío en la noche es algo mortal. Así que no solo es luz, sino calentar al pueblo. Entonces, cada vez que la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Y en el momento y el lugar donde la nube se establecía, ahí tenía que establecerse. Y entonces por eso el tabernáculo es un templo portátil, movible. Una vez que se instalan ya en la tierra de Israel, en el pueblo, en la tierra que Dios les dio, y ya se instalan de manera definitiva, entonces Dios ordena que se levante el templo, y el primer templo que se levanta es el templo que Salomón construyó. Para el momento que está Hebreos siendo escrito y a las personas a quienes está siendo narrado, ¿qué había? ¿Tabernáculo o templo? Templo. Sin embargo, fíjese que dice en el primer, y lo vamos a detallar, en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Y cuál es el santuario terrenal al que se refiere? Ojitos a la Biblia. Al tabernáculo. Y aquí nos presenta dos ministerios que se encuentran en un contraste entre ellos. El ministerio del santuario en la tierra frente al santuario celestial, porque fíjense que lo que leímos hace un rato, ahí va hablando de que hay un santuario terrenal y hay un santuario en el cielo. ¿Se acuerdan de cómo lo leí? ¿Verdad? En el sacerdocio durante el tiempo, el conocido como sacerdocio levítico, el sacerdote y la descendencia de Aarón llevaron a cabo ese culto en el tabernáculo terrenal. Y ese tabernáculo terrenal es un tipo o una figura del que se encuentra en el cielo. Por eso dice aquí toda la descripción, y luego más adelante nos va a hablar del tabernáculo celestial. Y el tabernáculo que se encuentra en el cielo es el santuario donde eternamente está presente ya Cristo. Ahora, hay un contraste entre el tabernáculo terrenal, el tiempo antiguo, el tiempo del Antiguo Testamento, y el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso habla del primer culto y un segundo culto. Ahora,
mucha gente, y dentro del primer culto había una serie, como dice, no se anda un poco disperso de eso. Versículo 1: tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hay muchas cosas como los rituales, los ritos que estaban ordenados para la manera de adorar a Dios en el santuario, y también el tiempo del primer pacto, que es la ley. La ley fue para el primer tiempo, para el primer pacto. ¿Cuándo termina el primer pacto? Cuando Jesucristo nace y vive y muere, sobre todo en el momento que muere y resucita. Es cuando termina el primer pacto. Ahora, hay mucha gente que considera la ley desde el punto de vista de los 10 mandamientos, y entonces piensan que es muy importante vivir bajo la ley y cuidar cada uno de los mandamientos y estar al pendiente de cada uno de los mandamientos y vivir bajo la ley. Y también hay muchas personas y muchos grupos cristianos, bueno, sí cristianos, no sé, que creen indispensable volver a las raíces hebreas y aplicar rituales del Antiguo Testamento. Ahora, las raíces hebreas es interesante y necesario conocerlas, pero lo que estoy aquí enfatizando es que hay muchos grupos hoy en día que hablan de volver a las raíces hebreas, a las raíces antiguas, y aplicarlas al culto. No se lo vayan a decir a nadie, pero hace unos 15 años más o menos, mi esposa y yo también nos fuimos con la finta un rato y unos días, y pensábamos que sí era indispensable incluir las raíces hebreas en el culto. Gracias a Dios que nos libres de esa confusión. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, la ley no resolvió de manera definitiva la cuestión del pecado. Si la ley hubiera resuelto de manera definitiva el problema del pecado, ¿ustedes creen que habría sido necesario que Jesucristo se sacrificara, que viniera y se sacrificara? No lo resolvió, y los rituales del culto del Antiguo Testamento fueron necesarios únicamente durante toda la historia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día no necesitamos traer kipá, ni talí, ni hacer rituales hebreos, como algunos confusamente empiezan a creer. Nosotros no llevamos un calendario hebreo, no celebramos las fiestas judías. Debemos conocerlas, o podemos conocerlas, porque no son tipo de Cristo, pero solo en esa función. Por eso el versículo 1 dice: ahora bien, es decir, ahora vamos a hablar de otra cosa. Hay un primer pacto que tenía ordenanzas de culto y ordenanzas y un santuario terrenal, y por ordenanzas de culto se está refiriendo al ritual de adoración. Y habla de un santuario terrenal, es un santuario de este mundo. No lo han apagado, ¿verdad? ¿Sí lo apagaron? Oye. Es que voy a necesitarlo. Toma su ratito de calentarse. Si ya está prendido, como estaba apagado, tienes que picarle. Gracias. Ok. Y es que, miren, resulta que ¿cuántos de ustedes? Bueno, no cuántos de ustedes, siempre ya se me volvió molestía cuántos de ustedes. Pero ¿a poco no resulta un poquito medio complicado imaginar lo que para los destinatarios originales de la carta a los hebreos era natural? Cuando empieza a decirles hay un santuario terrenal, la primera parte, la segunda parte, el lugar santísimo, el velo, pues todos ellos estaban familiarizados porque crecieron. Por generaciones atrás crecieron con el culto en el templo, en el santuario, y saben acerca del tabernáculo, que al final de cuentas el tabernáculo fue construido bajo las instrucciones de Dios y con muchas características iguales a las del tabernáculo, a las del templo, a las del tabernáculo. Entonces, para muchos de nosotros como que no es tan fácil imaginarlo, pero pues traje algunas imágenes para que nos ayuden. Miren, ese era el tabernáculo. Todo lo que es alrededor era de tela, con postes, todo completamente detallado y diseñado por Dios. Luego tenía el atrio, donde estaba el altar, del que no me voy a ocupar como dice ahorita aquí, porque si no, no terminamos. Y esa parte que se ve como una, ¿qué será? Cabaña. Esa es a la parte que se está refiriendo el capítulo 9.
había entonces en la primera parte un lugar santo y en la segunda parte había un lugar santísimo. ¿Okay? Vamos a la siguiente, por favor. Ese era el lugar santo del que está hablando aquí, el santuario terrenal. Regrésale, por favor, olvidé decir algo importante. Ese tabernáculo tenía 13 metros de largo. Señora Yanet, ¿cuánto mide esto de largo? 12. Pues miren, más o menos así, 1 metro más. 13 metros de largo, 4,5 metros de ancho. Estamos hablando de la parte de la cabaña, del lugar santísimo. 13 metros de largo, 4,5 de ancho y 4 metros de altura. Estaba perfectamente ordenado por Dios que así fuera. No podía uno construirlo como quisiera. Entonces vamos imaginando en un espacio más o menos como este, y 4 metros, pues quizás el espacio que ustedes tienen de las sillas, ¿verdad? Y 4 metros de alto. Ese era el espacio que ocupaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese santuario terrenal es en el que se llevaban a cabo los sábados. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, esa parte estaba dividida. Y en la primera parte, dice aquí el versículo 2, el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Siguiente, por favor. Ese era el lugar santo. Si pueden ver ustedes, a la izquierda hay un candelabro. Al lado derecho está la mesa de los panes de la proposición y al fondo está la mesa. ¿Verdad? Y como dije hace rato, es interesante que a pesar de que está en la época en que ya existía el templo de Herodes, recuerden ustedes cuando el Señor Jesús visitó el templo, hubo una expresión que le hacen: mira qué hermoso santuario, qué templo tan precioso, y es cuando Jesús dice aquello de: en 3 días será derribado y yo lo levantaré. Que no entendieron porque pensaban que se estaba refiriendo a que iba a demolerlo, yo no sé. Finalmente, en el año 70, ese maravilloso templo fue demolido, pero por causa de los romanos. Los romanos lo destruyeron. Pero todavía estamos antes del año 60, en el año 70. Jesús está, ¿qué me pasa hoy, chico? Todavía estamos en el tiempo del templo de Herodes y ellos están familiarizados. Es interesante que no habla del templo. ¿Por qué no habla del templo si están familiarizados con el templo? Ya el tabernáculo había quedado siglos atrás, de hecho siglos atrás. ¿Y por qué en lugar de hablar del templo, habla del tabernáculo? Por un detalle fino. ¿Se acuerdan que les dije hace unos 3 o 4 domingos que Hebreos habla de nuestro propio peregrinaje en la tierra para llegar a la tierra prometida? Sí. Que es cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Sí. Y entonces Hebreos todo el tiempo está haciendo un paralelismo entre la época del Éxodo y nuestra vida como cristianos aquí en la tierra, en donde constantemente vamos en una dirección y la dirección es la meta: llegar a la presencia de Dios. Por eso utiliza el tabernáculo y no el templo, porque el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, porque nosotros, aunque mexicanos, nuestra verdadera ciudadanía, ¿cuál es? Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice así, ¿verdad? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros estamos aquí de paso. Por eso utiliza el tabernáculo y fue diseñado según el modelo que se encuentra en el cielo, dice aquí en el capítulo 9, pero era, por ser terrenal, muy inferior al verdadero en muchos aspectos. ¿Estoy siendo claro en esto? Está diciendo, hay el tabernáculo terrenal, pero el verdadero tabernáculo es en el cielo, es donde está, es el santuario. Ahora, se encontraban 3 elementos del mobiliario: el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, y el altar de oro donde se ofrecía el incienso. Y cuando lo leemos rápido, pues está padre, sí, lo leímos, ya leí Hebreos. Pero ¿qué son esos? El candelabro de oro, lado izquierdo, ese candelabro tenía que estar encendido perpetuamente.
los sacerdotes, que era una familia, la familia de Leví, que su misión y su vida estaba consagrada al santuario, tenían la obligación de nunca permitir que se apagara ni el candelabro ni el altar que está al frente. Tenían la obligación de permanentemente renovar el aceite. Todas las mañanas tenían que renovar el aceite y todas las mañanas tenían que renovar la leña de esa mesa, que era una mesa de fuego permanente. ¿Por qué qué significa el aceite? El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y estaba encendido, era el combustible, estaba encendido como símbolo de la presencia de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Amén. Entonces todo esto tiene un simbolismo bien importante. De ese lado estaba entonces el candelabro, del lado derecho estaba la mesa de los panes. Resulta que todos los Sabbat, cada semana ponían pan nuevo. Y ese pan se quedaba toda la semana en esa mesa. ¿Cuántos días te dura un buen pan de la esperanza si lo dejas afuera? ¿Cómo está un buen bolillito como al cuarto día? Aparte de duro. Y si me apuran, lo dejamos 2 días más y ya se empieza a cambiar de color, ¿verdad? Ya empieza a tener una capita verde, ¿no? Ahora imagínense ustedes 8 días, porque cada 8 días era cambiado. El primer día de la semana era cambiado y se quedaba ahí toda la semana. ¿Y qué creen que hacían con ese pan? Lo comían los sacerdotes. Pobres sacerdotes, qué mala onda. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes creen que ese pan se echaba a perder? Ese pan precisamente se llama los panes de la proposición, los panes de la presencia. Ese pan siempre permanecía fresco, porque ese pan simbolizaba la providencia de Dios. Ese pan simbolizaba que Dios jamás dejaría a su pueblo sin alimento. Es el alimento. Jesús es el pan de vida y representa el alimento. Por eso ese pan representaba el alimento del pueblo. Por un lado, la presencia, el candelabro, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la luz de Dios. En segundo lugar, la provisión de Dios. Nunca te va a faltar nada. Nunca te faltará nada. El Salmo dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso el pan nunca se echaba a perder. Era un símbolo de la provisión de Dios, y al terminar lo cambiaban por uno nuevo y los sacerdotes lo comían. Y el altar de oro era un altar en donde continuamente había fuego y continuamente había incienso. Constantemente se ponía incienso en ese altar y tenía que estar constantemente siendo renovado. Ese se renovaba diario. Los panes se renovaban cada 8 días. El aceite y el incienso se renovaban todas las mañanas. ¿Qué significa esto? Todas las mañanas la presencia del Espíritu Santo viene nuevamente. No es que venga y se vaya, sino es un símbolo de ahora para nosotros. Todas las mañanas el Espíritu Santo te regala un nuevo día y te dice: aquí estoy contigo. Pero todas las mañanas el incienso se renueva, porque el incienso son las oraciones. Y todas las mañanas tú y yo necesitamos iniciar el día buscando la presencia de Dios, orando a Dios. Todas las mañanas nosotros también tenemos que renovar el aceite y renovar el incienso. Y el altar era de oro, porque el oro representa la pureza de Dios. Entonces, este incienso representaba las oraciones del pueblo. Versículos 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver una imagen en donde está claramente dividido el lugar santo, el velo y el lugar santísimo.
Versículos 3 al 5, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar a detalle, pero yo sí me voy a tomar el permiso de hablar un poco más a detalle. ¿Saben por qué? Porque, nuevamente, yo creo que muchas veces leemos y de pronto lo leemos y algunas cosas, pues, o no nos pica la curiosidad, o no pensamos que quién sabe que sea eso. Y entonces yo quiero detenerme, porque en el lugar santísimo había un incensario, un arca del pacto cubierta de oro. Bueno, hasta ahí todos tenemos la imagen y además hasta leyendas hay sobre eso, pero que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció las tablas del pacto. ¿Qué es eso? El maná. ¿Qué es eso? ¿Cuándo reverdeció la vara? Bueno, vamos a ver el detalle. Cuando capacitaron para que entraran al lugar santísimo, fue cuando ahí las pusieron, pero ¿cuándo reverdeció Las La vara reverdeció cuando algunos de los levitas se levantaron contra Aarón diciendo que por qué tenía que ser él el que dirigía y él el sacerdote. Entonces de cada familia Dios pidió una vara y la que reverdeciera sería de donde viene el sacerdocio. El reconocimiento, el reconocimiento del sacerdocio, y fue la de Aarón. Y fue la de Aarón, exactamente. Entonces, podemos sentir, gracias Esther, perfecto. Vamos a darnos una idea, ya se dan una idea, este es el lugar santísimo, el velo que lo divide. Estaba dividido el lugar santísimo por una cortina, un velo, y en ese velo nadie podía cruzar ese velo. Solamente el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año. Y cruzando ese velo, que solamente una vez al año y una sola persona podía entrar, estaba este mobiliario, el arca. Siguiente, por favor. Ahí está el velo, ahora el velo del templo. Ahora, es interesante ver el velo del templo, porque cuando vemos que el velo del templo se rompió y leemos que el velo del templo se rasgó, a lo mejor tenemos nuestra cosmovisión moderna, y un velo pues es una tela delgada. Por velo entendemos generalmente tela delgada, entonces un velo pues le haces así, lo rompes. Pero ese era el llamado velo, era una cortina muy gruesa que, si tienes curiosidad, puedes verla en el Éxodo, ¿sí? Y tiene unas características. Era una tela muy gruesa, era una tela bordada, era una tela pesada. Y cuando Jesús murió, en ese momento el velo se rasgó de arriba a abajo. Eso significa que no como nos imaginamos los telones, ¿verdad? El telón a la mitad tiene una división y entonces se abre. Yo creo que muchas veces nos hemos imaginado que el sacerdote metía su mano así, abría y pasaba. Pues no, el velo era una sola pieza de pared a pared y de techo a piso. Así que para entrar en el velo, en el lugar santísimo, el sacerdote tenía que levantarlo, pasarlo por encima de él y pasar. Por eso es importante el detalle de que el velo del templo se rompió, porque si hubiera sido un telón que se rompe, se abre el telón y listo. Y el velo se rasgó, y es el momento que queda abierto el paso. Bien, ahí estaba el arca, y el arca, siguiente por favor. Ese era más o menos el arca. El arca era una caja o un cobre fabricado de madera de acacia, una madera muy especial. Cuando vi una serie acerca del templo, lo di a detalle, solo lo recuerdo, y era una madera de acacia y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera, todo estaba recubierto de oro. Y en la parte superior del arca había una tapa de oro, es así, de oro macizo, la tapa, y sobre la tapa estaban labrados dos querubines.
Esa tapa era la que se llamaba el propiciatorio, y los querubines estaban labrados con las alas extendidas, tocándose las alas con las puntas y mirando hacia abajo, porque representaban al ángel de Dios, la presencia de Dios. Y es ahí en donde el sacerdote, debajo de las alas, en donde el sacerdote traía la sangre del cordero que habían sacrificado para el perdón de los pecados de inconsciencia. ¿Se acuerdan que dice aquí? Los pecados de inconsciencia. ¿Cuáles son los pecados de inconsciencia? No somos conscientes de ellos. De los que no somos conscientes. Hace 8 días lo expliqué, ¿verdad? De los que no somos conscientes, no de la bola de inconscientes que hay por ahí, sino de los pecados de inconsciencia. Entonces, como era necesario pedirle a Dios que nos perdonara nuestros pecados, se hacían sacrificios por los pecados personales. El sacerdote hacía sacrificios por sus propios pecados, pero después él entraba con la sangre del cordero, con una parte de la sangre del cordero, para untarla en el altar. Y de esa manera cubría la sangre. Por eso el altar se llamaba propiciatorio, esa tapa, porque al cubrir con la sangre, ¿saben qué simbolizaba? Que entonces ya Dios veía la sangre y no veía los pecados. ¿Y qué sucedió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Señor Jesucristo nos ha justificado, porque ahora cuando mira a Estela, cuando mira a Sofía o cuando mira a Luis, que es peor que ellas, entonces ya no mira mis pecados. Él mira la sangre de Jesucristo cubriéndome, propiciando mis pecados. Por eso se llama propiciatorio, porque sobre ella se propiciaba la sangre. Ahí es donde en el gran día de la expiación, llamado el Yom Kippur, derramaban esa sangre. Ahora, estaba el incensario de oro, es decir, el sacerdote entraba en una mano llevaba el incienso y en otra mano llevaba la sangre. ¿De dónde tomaba el incienso? De la mesa del altar de afuera. El sacerdote tomaba del altar el oro del incensario con carbón y con incienso y entraba en el lugar santísimo. Cuenta la tradición, eso no está en la Biblia, que el sacerdote que tenía el privilegio de entrar una vez al año, y era un privilegio, también a su vez llevaba una cuerda o a la cintura o al tobillo, por si acaso, por culpa del pecado, podía caer muerto, porque ahí era la presencia de Dios. Ese lugar representaba la presencia de Dios, y nadie puede entrar a la presencia de Dios con las manos sucias de pecado. Primero tenía que haber arrepentimiento. Yo creo que una de las cosas que últimamente nos hace falta a todos los cristianos modernos, y yo de verdad estoy seguro que a todos nos hace falta, es hablar más acerca del pecado y el arrepentimiento. Porque hablamos mucho acerca de las bendiciones de Dios, hablamos mucho acerca de la bondad de Dios, pero un sacerdote no podía presentarse ahí si no había arrepentimiento y perdón por el pecado. Y nosotros necesitamos recordar que el Señor nos llama a arrepentimiento cada día de nuestra vida y todo el tiempo. Y nos dice el Señor que ahora no tenemos que esperar hasta el Yom Kippur, ni tenemos que hacer un sacrificio de un cordero, porque ahora nosotros, si venimos a Él, dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando el sacerdote entraba con el carbón, con el incienso y con la sangre, él estaba realmente transfiriendo, por así decirlo, el altar del incienso que estaba afuera, recuerdan que estaba afuera, hacia el interior. Tomaba del incienso para entrar a la presencia de Dios, porque el incienso simboliza las oraciones del pueblo. Entonces, él entraba representando al pueblo en el lugar santísimo para presentar las oraciones del pueblo. No es que se pusiera a orar toda la lista de oraciones, era el símbolo de las oraciones que el pueblo hacía a Dios. Los llevaba al lugar santísimo, pero tenía que ir al siguiente año otra vez, y tenía que salir de ahí nuevamente, no podía quedarse. Una vez que terminaba su ritual, él tenía que salir, y nuevamente dentro de un año, y así sucesivamente, año tras año, tras año, tras año. ¿Qué importancia tiene que entendamos esto? Porque ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, Hebreos 4:16, que ahora él
no entra y sale, no entra y sale. Él traspasó el velo de los cielos y está en la presencia de Dios. Recuerden que aún sentado, el sacerdote no se sentaba, si vieron la imagen, y Él está en la presencia de Dios, del Padre, permanentemente. Ahora nosotros tenemos un intercesor, que Él está todo el tiempo intercediendo por nosotros, constantemente. Por lo tanto, luego sigue la mención de lo que se encontraba dentro del arca. Siguiente imagen, por favor. ¿O ya fue la última? Ahí está cuando el sacerdote entraba con el incienso y con la sangre del cordero. No sé si hay otra más. ¿O ya fue la última? Sí, es la última. Regresa por favor a la del arca. No, mejor a esa anterior. Ahí la vamos a dejar. Ahora, en el arca nos menciona que se encontraban 3 elementos. ¿Se acuerdan? En el arca se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, y como recordó Esther hace un momento, resulta que en esa ocasión se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Una parte de la familia de Aarón se rebelaron y dijeron: ¿y por qué Aarón tiene que ser siempre el sacerdote? Pues si también nos tocaba a nosotros. Pero Dios no nos había llamado. Y entonces Dios se molesta con la rebelión, pero les da una lección importante. Dice: bueno, ok, voy a demostrarles por qué Aarón. ¿Y por qué Aarón era el sacerdote? ¿Y por qué de la tribu de Leví? ¿Por qué razón? Porque así lo quiso Dios. Porque así lo quiso Dios, y punto. Te iba a decir porque a Dios le dio la gana. Pues sí. Si a Dios le dio la gana escoger a Aarón, ¿qué? No. Y entonces Dios le dice: bueno, vamos a hacer una cosa, que cada uno de las 12 tribus traiga una vara. Y en la tribu de Leví, en la vara de la tribu de Leví, vas a labrar el nombre de Aarón. En la vara de la tribu de Leví. Son varas, nos estamos acordando. Y una vara es un pedazo de árbol seco, ya muerto. Entonces, al día siguiente, todas las demás varas siguieron siendo vara. Y resulta, ustedes pueden leer esto en Números 17, resulta que al final estaba la vara de Aarón, ya no era solamente una vara, ahora tenía hojas y estaba verde, tenía hojas y tenía frutos de almendro. Había reverdecido. Y a partir de entonces Dios le ordena a Moisés que la va a guardar dentro de ese cofre del arca. Ahí por eso nos dice que estaba en la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, ¿se habrá secado después? Pues no, la vara de Aarón ahí estuvo siempre, que reverdeció. Entonces, y esta vara nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Es un tipo de Cristo, porque Jesucristo estuvo muerto como una vara seca, pero reverdeció, ha resucitado. Después estaba la urna con maná. La urna con maná, todos recuerdan la historia. El maná fue lo que Dios les dio durante todo el camino en el desierto. El maná representa la provisión de Dios, y Dios le ordenó a Moisés que guardara una urna con maná para que nunca el pueblo se olvidara de la provisión de Dios. Entonces tenemos la provisión de Dios en los panes de la proposición y la provisión de Dios en el desierto. Dios es propicio a nuestro desierto, y en nuestro desierto siempre Dios nos ha de alimentar y nos ha de cuidar. En todo momento, en el desierto, Dios alimentó a su pueblo, y en el desierto que pasemos nosotros, Dios nos alimenta con su palabra. Y finalmente estaban las tablas del pacto, es decir, las leyes que Dios les dio y que representan la ley de Dios. Pero ahora para nosotros, cuando habla del mejor pacto, representa que Jesucristo cumplió toda la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y porque Él la cumplió, a través de Él nosotros hemos sido justificados. En el versículo 5 dice: y de estas cosas no se puede hablar a detalle. El autor no quiso decir que no fueran importantes, sino que no quería ocupar tiempo, como yo lo he ocupado, en los detalles del tabernáculo, porque además ellos estaban familiarizados con esto. Ustedes no lo están, por eso para mí es necesario explicar un poco más.
pero sobre todo porque él estaba enfatizando que lo más importante que quería decir es que el sacerdocio y la adoración son lo más importante. Vamos a ocuparnos del sacerdocio y la adoración, luego hablamos del templo, de los muebles del templo, porque ellos estaban familiarizados con él. Porque el Señor prefiere explicar que Jesús es nuestro sumo sacerdote y cuál es la verdadera adoración y cómo tenemos que adorar. Eso es lo que le importa más. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Y cómo debemos adorar? Por eso en el versículo 6 dice: así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es decir, los sacerdotes entraban en la primera parte, la que recuerdan ustedes, del lugar santo, entraban constantemente todos los días, nunca finalizaban su trabajo, venían hoy, venían mañana, volvían a venir pasado mañana, todos los días y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque constantemente los sacerdotes tenían que estar renovando. Y esta misma repetición ritual significaba que no era suficiente. El sacerdocio del Antiguo Testamento no era suficiente, por eso tenía que hacerse diario. En cambio, ahora nosotros sabemos que Jesucristo entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y nunca más tiene que volver a entrar y salir, porque Él ya está ahí para siempre. Ahora, la frase para cumplir los oficios del culto quiere decir realmente para cumplir la adoración de Dios. El sacerdote tenía que cumplir los oficios del culto, o sea, no podía llegar como quisiera, no podía llegar a la hora que quisiera. Había un orden, había un ritual y tenía que cumplirlo. Ese era el objetivo final de todo el ritual, que el pueblo de Dios pudiera adorarle. El sacerdote estaba representando al pueblo de Dios. Recuerden, en ese tiempo el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios, el pueblo no podía creer siquiera que Dios le hablara, y lamentablemente nuestros queridos judíos ortodoxos del día de hoy siguen creyendo que no pueden dirigirse directamente a Dios, ni siquiera mencionar su palabra. Ya se los he dicho muchas veces, ellos se refieren a el Señor, y cuando escriben acerca de Dios no se atreven a escribir la palabra completa, sino escriben la D mayúscula, un guión y una S al final. Esa es la forma respetuosa para ellos. ¿Por qué? Porque ellos siguen creyendo que nadie es merecedor jamás de poder dirigirse directamente a Dios. Y aquí se está hablando de una adoración verdadera, no simplemente de un servicio religioso. Tenía que ser verdadera esa adoración, y no un servicio donde se sigue un orden de culto, porque la verdadera adoración es una adoración que nos atrae a Dios. Por eso en el día de hoy no es tan fundamental un orden del culto detallado. Iniciamos con la oración de invocación, lo cual es muy respetable, y luego seguimos con el himno 1 y con el 2. No, lo importante no es seguir un orden de culto ritual. Lo importante es realmente buscar entrar a la presencia de Cristo, porque el Señor Jesucristo merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice el Señor que el Espíritu está buscando, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Que en verdad lo adoren. Entonces, cuando nosotros cantamos o incluso cuando adoramos, la verdad es que a veces no estamos adorando a Dios, algunas veces. No sé si tú te has cachado como yo me he cachado. No es que yo te haya cachado, pero yo me he cachado. Sí. Algunas veces, por ejemplo, estoy en mi casa orando y diciendo: Señor, y de verdad, con la buena intención. ¿Saben por qué yo? No es un ritual cerrar los ojos. Yo cierro los ojos y les invito a cerrarlos. Porque cuando no los he cerrado algunas veces, no siempre, pero algunas veces estoy orando: Señor, mira, digo a tu presencia, híjole, esta pobre ya le hace falta una palabra. Y sigo orando y de pronto, me estoy acordando. ¿No es cierto? ¿No es cierto que a veces estamos orando y nuestra cabecita anda por allá en otro lado? La verdadera adoración es estar en la presencia de Dios y adorarle en verdad, y no nos importe nada más que adorarle a Él, porque el Señor Jesucristo merece recibir toda nuestra adoración. Luego también estamos cantando: entra en la presencia del Señor con gratitud y adorarle con júbilo. Entra en la presencia. Después de aquí me voy a comer las casitas arriba. No más a mí me ha pasado.
¿Cómo vas a ver? Cuando te caches así, dile a tu alma, alma, concéntrate. Concéntrate y alaba a Dios. Cuando te caches así, cantando y de pronto echando el ojito a ver si ya llegó, en ese momento reacciona y dile, Señor, perdóname, vengo a adorarte a ti. No que me importe nada ni nadie. No le haces si se sentaron en mi lugar favorito y estoy, uy, ¿por qué se sentaron en mi lugar? No me importa. Lo importante es estar en la presencia de Dios. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo también dice que cuando cantemos, cantemos con el entendimiento, pero también con el corazón y con el entendimiento, el espíritu y el entendimiento. Algunas veces nos pasa, y a todos nos pasa. ¿Por qué? El Señor dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. Pero si estamos conscientes, es más fácil que podamos controlar eso. Y luego dice que el sacerdote servía en el altar, porque la adoración genuina conduce al servicio. Cuando adoramos verdaderamente a Dios, y no hablo del culto del domingo a las 11, en donde el pastor como hoy llega medio atarantado y se le van las ideas, estoy hablando de cuando adoramos a Dios todos los días de nuestra vida. La adoración nos lleva a desear servirlo. El verdadero adorador desea servir a Dios. El verdadero adorador desea ser útil en las manos de Dios, en este mundo en el que está. La adoración no es como el absurdo de la época medieval, en donde para adorar te ibas a encerrar en un lugar apartado, en la ermita más lejana de la montaña más escondida, para que el mundo no te distrajera. Eso no era más que vil egoísmo, no lo sabían tal vez, lo siento, pero si lo hacemos hoy, es vil egoísmo, porque la verdadera adoración debe llevarnos al servicio. Ahora, está bien que tengamos tiempos en donde nos apartemos para el Señor, eso sí, padrísimo. Y por cierto, se los aconsejo cada vez que puedan ustedes, independientemente de si algún día organizamos o no un retiro en la iglesia, está bien, pero ¿sabes qué? Ojalá cada uno de nosotros, al menos una o dos veces al año, pudiéramos apartarnos a solas, no de vacaciones, no para ir a la playa, no para ir a la alberca, sino realmente buscáramos un lugar apartado de la ciudad, al menos un día, para estar a solas con Dios. Eso sí se vale. Y eso sí es bien importante, que nos fuéramos cada uno de nosotros, y repito, no esperemos a que lo organicen, sino que un día digas, me voy, ¿a dónde? Pues a lo mejor hasta el bosque de Tlalpan, en la parte alta, a solas con Dios, a estar unas horas en la presencia de Dios. Pero no es para vivir ahí, es para adorar a Dios y para servir a Dios, para bajar a este mundo, hacer luz de este mundo y sal de la tierra. Versículos 7 y 8 habla de que el sumo sacerdote entraba, entregaba el día de Yom Kippur, como ya lo dije antes, el día que el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo como mensajero de la nación. ¿Por qué entraba? Porque era el representante del pueblo para llevar a la presencia de Dios las oraciones y el perdón una vez al año, y al año siguiente lo tenía que revivir. El ritual del tabernáculo nunca llevó al pueblo a la presencia de Dios. Solo entraba el sacerdote a la presencia de Dios. Recuerden que ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente el sacerdote entraba una vez al año. Significa que nunca ese ritual llevó al pueblo a la presencia de Dios. El pueblo no podía estar en la presencia de Dios jamás, no sabía lo que se sentía. Claro, eran el pueblo de Dios, eran perdonados, pero no entraban a la presencia de Dios. Por eso nosotros somos un pueblo privilegiado. Nosotros, la iglesia, tenemos el hermoso privilegio de que nosotros sí entramos a la presencia de Dios, porque ahora el sumo sacerdote Jesucristo entró en el lugar santísimo, de parte nuestra, está orando a nuestro favor y está permanentemente, y por eso nosotros podemos darnos cuenta que nuestra experiencia es mejor que la anterior. Y por eso, insisto, no necesitamos revivir
los rituales del Antiguo Testamento, porque ahora el sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Él ha entrado ahí y ya no ha salido, y Él va a estar allí mientras nosotros estemos en este mundo. Allá está Jesucristo en el lugar santísimo, y saben que un día va a salir, pero cuando Él salga va a salir para buscar a los suyos, porque somos una parte de Él mismo, somos el cuerpo de Cristo. Y el día que Él salga, el sacerdote salía unos minutos después, o quizás unas horas, pero Jesucristo ya no ha vuelto a salir del lugar santísimo verdadero que está en el cielo, porque el día que Él salga va a salir para venir por ti. ¿No te da alegría saber que el día que Él salga, saldrá solamente para venir por ti y para llevarte con Él a la presencia eterna? Nuestro sumo sacerdote no solamente entrará a la misma presencia de Dios por ti y por mí, sino que Él mismo es el Dios Hijo, y un día vendrá por ti. Pero mientras tanto, el incienso que ese sacerdote estaba poniendo para que se elevaran las oraciones es Dios, es Jesucristo mismo que está intercediendo por ti. Él dice que está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Él es nuestro abogado. Así que, hermanos, este breve panorama de lo que era el tabernáculo, pero lo que es la presencia misma de Dios, es para que nos acordemos que el Señor Jesucristo nos ha abierto el camino al Padre. Por eso digo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hasta ese momento nadie ha ido al Padre. Y ahora tú y yo vamos al Padre porque amamos a Jesucristo. Él es el camino que nos abrió el camino, para la redundancia. El velo del templo se rompió, y ahora a partir de entonces nosotros también entramos al lugar santísimo. Y por su pura gracia y por su amor y por su perdón no caemos muertos, porque Él nos ha restaurado y nos ha perdonado. El mundo en el que nos encontramos es un mundo acelerado, correteado, tumultuoso, y no tiene tiempo para Dios. Pero tú y yo conocemos la dicha de abrir y derramar nuestros corazones como un incienso para Dios. Tú y yo sí tenemos la dicha de derramar nuestros corazones en adoración y en alabanza a su santo nombre. En el Evangelio de Juan nos relata la historia de aquella mujer que estaba en el pozo y que Jesús viene a su encuentro, y la mujer le dice que hay que adorar en un monte o en el otro, y se acuerdan la respuesta de Jesús. Voy a resumir por eso. Jesús responde con una respuesta muy rápida diciendo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre, porque esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Es una hermosa experiencia que tú y yo podemos entrar a la presencia misma de Dios. Tú y yo ya no necesitamos. Esto sirvió como historia para nosotros, para que nos demos cuenta del privilegio que nosotros tenemos. Todo esto era ritual. Yo creo que hasta hermoso debe haber sido, solemne, majestuoso. Yo creo que debe haber sido majestuoso. Regresan las imágenes despacio, una por una. Debe haber sido maravilloso, debe haber sido algo importante, pero ahora tú y yo entramos a la presencia de Dios y estamos invitados a entrar en su presencia en cualquier instante. No solo entrar en su presencia, sino que ahora no tenemos que ir a un tabernáculo, o como los judíos ortodoxos de hoy que todavía siguen haciendo un viaje especial para estar en el muro de los lamentos y sentir lo más cerca posible la presencia de Dios. No, el Señor no nos llama a ir al muro de los lamentos. El Señor nos llama a que traigamos nuestros corazones y los derramemos en su presencia y pidamos a Dios su presencia. Es una experiencia hermosa que nosotros podemos entrar y podemos sentir, percibir el aroma de su presencia, no con nuestros sentidos físicos, sino con nuestros corazones, con nuestras almas y con nuestras mentes podemos sentir la presencia de Dios. Por eso, hermanos, pidamos de siempre a Dios realmente que podamos ser conscientes de su presencia.
Ahora no solamente, o sea, no tenemos que ir a ningún lado, Él vino a nosotros. Qué privilegio el tuyo y el mío. Él vino a nosotros. Pidamos de que podamos ser conscientes de su presencia, que podamos caminar, que podamos vivir a la luz de su palabra y que cada día seamos capaces de experimentar esa realidad. Pídele a Dios, hermano, ponte de pie y pídele a Dios, Señor, que podemos ser capaz de experimentar tu presencia. Ponte de pie y dile, Señor, ayúdame a experimentar cada día tu presencia. Y no solo ahorita se lo pidamos, pidámoselo constantemente. Pidamos de Dios que podamos experimentar su presencia para que al acercarnos a Él refuerce nuestra fe. Para que al acercarnos a Él renueve nuestras fuerzas. ¿Será que necesitamos renovación de fuerzas algunas veces? Que hay veces que sentimos que ya no podemos más. Cuando sientas que ya no puedes más, busca su presencia y dile, Señor, aquí estoy adorándote. A veces ni necesitarás decirle lo que tienes, solo decirle, Señor, vengo a adorarte, porque Él sabe lo que sientes y lo que tienes. Y entonces te dirá, aquí estoy a tu lado, renovando las fuerzas. Fuerzas para resistir tentaciones, fuerzas para enfrentar las pruebas difíciles y sabiduría para tomar decisiones. Hermanos, que podamos ver la vida y podamos ver el mundo desde el punto de vista de Dios y que podamos aceptar su guía, que podamos aceptar su dirección, que podamos aceptar su voluntad. Gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio maravilloso de ser tus hijos. A veces pensamos que el pueblo de Israel en el desierto y después en la tierra prometida fue un pueblo de privilegio, un pueblo, al ser el pueblo escogido, un pueblo privilegiado. Y sí honramos al Israel de Dios, no al geográfico, sino al de Dios. Pero hoy nosotros somos tan privilegiados porque el Señor cumplió toda la ley y ahora Él es el sumo sacerdote. Y tú y yo entramos a su presencia libremente. Que podamos verdaderamente sentir su presencia y pidamos de todo el tiempo al Señor el que podamos respirar su aroma y podamos experimentar que Él fortalece nuestra fe, renueva nuestras fuerzas y nos da sabiduría. Dale las gracias al Señor. Dale gracias.